Vamos a trabajar en esta oportunidad con la unidad número 8 de series de tiempo. En primer lugar, vamos a considerar qué es una serie de tiempo. En realidad se trata de tener una variable de interés, que es sobre la cual vamos a enfocar nuestra atención, que tiene un cierto comportamiento a través del tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a tener como principal objetivo es tratar de predecir el comportamiento que tiene la variable, esta variable de interés, a través del tiempo, con lo que nos va reflejando una cierta historia dicha variable. Y ese comportamiento que tiene esa historia o ese comportamiento en el pasado nos va a permitir predecir adecuadamente lo que puede ocurrir o lo que ocurrirá en el futuro. A la serie de tiempo la vamos a representar por lo general en un gráfico, como si fuese un diagrama de dispersión, donde en el eje de las abscisas vamos a tener el tiempo, que puede ser mensual, bimestral, semestral, etc. Y en el eje de las ordenadas vamos a tener nuestra variable de interés, que podrá ser cualquier tipo de variable que tenga algún comportamiento en el tiempo. ¿Sí? Considerando las ciencias económicas, podría ser el nivel de ventas, el nivel de salarios, el índice de precios, etc. Si observamos este primer dibujo o gráfico que tenemos de una serie de tiempo, podemos observar que para los meses de verano, por ejemplo, en diciembre, enero, febrero de cada año, sería esta parte, luego acá, esta otra, luego acá, hay como una disminución de esta variable de interés que podría ser el nivel de ventas. Y si vamos y analizamos otros meses, como aquellos que presentan un mayor valor, como junio, julio, ¿sí? En cada uno de los años, vemos que hay un aumento o hace un pico hacia arriba. Esto luego más adelante lo vamos a tratar de medir y tiene que ver con el comportamiento que puede tener nuestra variable en las estaciones del año, por ejemplo. En este otro diagrama, lo que estamos mostrando son el comportamiento de una variable, cualquiera sea, a través de los años, ¿sí? Donde la gráfica que está en azul va a indicar que la serie de tiempo, la serie que se refiere a esta variable, tiene algunas fluctuaciones menores, a partir de determinado año tiene mayores fluctuaciones, y esto que aparece graficado en línea de puntos suele ser valores futuros, digamos, como si estuviésemos ubicados por acá, y entonces quisiéramos predecir o pronosticar qué pasaría en los años siguientes, en el futuro, respecto al comportamiento pasado que tiene la serie. En este caso en particular, lo que observamos es un poco la tendencia que va teniendo la serie, que es una tendencia que es de tipo creciente, lo cual también vamos a intentar medir. Vamos a llamar entonces una serie de tiempo a un conjunto de observaciones, ¿sí? O valores que va a tomar una variable de tipo cuantitativa en diferentes momentos del tiempo a intervalos regulares, es decir, los meses de varios años, los bimestres de varios años, los trimestres de varios años, etc. Para analizar la serie de tiempo existen distintos tipos de modelos. De hecho, está el modelo clásico, que puede ser aditivo o multiplicativo, o algún otro tipo de modelo autorregresivo o con otras características más complejos que no vamos a ver en este curso. Con respecto al modelo clásico, específicamente vamos a trabajar con el que se conoce como modelo clásico multiplicativo. ¿Sí? Y vamos a ver que podemos aplicarlo ya sea en series que tienen datos anuales o en series que tienen datos de subperiodos inferiores al año. Este modelo multiplicativo me está diciendo que la variable de interés, que le voy a llamar Y o Y, en un periodo dado de tiempo T, está formado por 4 componentes que interactúan entre sí. Esas componentes se van a llamar la tendencia, la estacionalidad, un componente cíclico y un componente irregular. Este modelo multiplicativo entonces está indicando que hay una interacción o dependencia entre esas componentes. Con respecto a las tres primeras, tendencia, estacionalidad y ciclo, van a ser componentes sistemáticas, es decir, que se van a ir dando a través del tiempo. En el caso de la estacionalidad propiamente dicha, solamente la vamos a poder observar y medir si tenemos series que se refieren a datos con subperiodos inferiores al año.
De lo contrario, si son series anuales, solo vamos a observar tendencia y ciclo. Ahora, la componente irregular es una componente no sistemática, ¿sí? Que puede estar presente o no, o estar presente de alguna manera, ¿sí? Fuertemente o no, y entonces la vamos a considerar como que es una componente no sistemática. Ahora bien, observemos en este gráfico, si tuviéramos una variable que fuese la demanda a través del tiempo, cómo vamos a interpretar cada una de esas componentes. ¿Sí? La tendencia va a determinar el comportamiento general que tenga la serie en un periodo de tiempo que va a ser el largo plazo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a suponer que este sea como el nivel uniforme o el nivel base que vamos a considerar, y la tendencia podrá tener este comportamiento o podrá tener un comportamiento descreciente o un comportamiento de otro tipo. Lo que la tendencia va a decir es en el largo plazo cuál es el comportamiento general que tiene la serie. En la estacionalidad, en cambio, lo que vamos a ver son distintos patrones que podemos tener dentro de periodos de un año, como vimos en el primer gráfico presentado, donde había menor nivel de esa variable para los periodos de verano o de diciembre a enero, verano en nuestro hemisferio, y mayores niveles para junio, julio, ¿sí? En esa serie. Bueno, acá también vamos a tener ese patrón de estacionalidad que se va repitiendo a través del tiempo. Luego vamos a tener un componente cíclico que incluye factores por lo general superiores a un año, que se suele asociar con los ciclos económicos y va a tener entonces un crecimiento, un apogeo, por decirlo de alguna manera, un decrecimiento, ¿sí? O una recesión. Y así, a través del largo plazo, el ciclo, ¿sí? Teniendo en cuenta un ciclo económico, se puede ir repitiendo. Y por último, el componente irregular, que es el componente aleatorio, está formado por todo aquello que no está medido en las componentes anteriores, ¿sí? Y puede ser algo permanente, o bien puede ser algo totalmente excepcional que puede haber sucedido en algún periodo en particular. Vamos a comenzar a ver cómo podemos estimar cada una de estas componentes, aunque específicamente nos vamos a dedicar a la tendencia y a la estacionalidad, ¿sí? Y al componente cíclico irregular solamente vamos a mencionar cómo podríamos estimarlo a través de métodos más de tipo residual. Es decir, una vez que podamos estimar la tendencia y la estacionalidad, vamos a ver de manera residual cómo quedan las otras dos componentes. Para poder estimar la tendencia, podemos tener series con periodicidad anual o no anual, ¿sí? Cuando decimos no anual es porque es de periodos inferiores al año por lo general. Y si tuviésemos series monetarias, habría que tener en cuenta que puede ser conveniente deflactar esas series monetarias, porque el dinero va cambiando a través del tiempo y entonces deflactando podemos establecer, digamos, valores a moneda constante. Otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que acá yo tengo una variable que es de tipo cuantitativo, que es mi variable de interés, y tengo una variable que es el tiempo, que la vamos a codificar habitualmente para trabajarla como si también fuese una variable numérica. Por lo tanto, se suele codificar el tiempo desde el número 1 para el primer periodo observado que tengamos y así en forma consecutiva. Entonces, ¿cómo voy a estimar la tendencia? Nosotros ya conocemos por la unidad anterior de regresión que existe el método de mínimos cuadrados y que nos va a permitir estimar, por ejemplo, en este caso va a ser la variable de interés a través de la tendencia con el modelo lineal, estimando los dos coeficientes, beta 0 y beta 1, poblacionales a través de B0 y B1. Pero también podríamos tener que el comportamiento no sea lineal y sea cuadrático, y en ese caso vamos a tener una estructura de una ecuación de segundo grado, o bien que el modelo sea exponencial, y en este caso vamos a tener esta estructura para un coeficiente B0 y otro coeficiente B1, que es la base de esta variable X. Acá hemos denotado con X, pero en realidad en series de tiempo esta X suele ser reemplazada ya por T, porque se considera que es la variable tiempo que hemos codificado de 1 en adelante. Entonces,
¿Esto qué quiere decir? Que yo podría ajustar la tendencia por estos tres modelos, y sí, podría ajustarla por estos tres o por otros. En este caso solo vamos a considerar el caso de esos tres. Por ejemplo, estos son los ingresos que han ido evolucionando a través de un periodo de tiempo. Vamos a suponer que estos ingresos tienen un comportamiento donde hay un decrecimiento, luego hay un crecimiento hasta llegar a un pico, luego vuelve a decrecer, y así sucesivamente. Uno podría, digamos, intuitivamente decir que hay una tendencia en el largo plazo. Y si uno hiciese un ajuste de tipo lineal, podría tener una recta por aquí. Pero también podría ser cuadrática o podría ser exponencial. Entonces vamos a ver que si nosotros tomamos y procesamos con InfoStat como si se tratara de un modelo de regresión lineal, donde acá la variable, digamos, regresora es el tiempo, vamos a encontrar entonces cuál es la recta que mejor ajusta este conjunto de datos, vamos a encontrar los coeficientes que tiene, y vamos a decir, en este caso en particular, con el R cuadrado, medir la bondad del ajuste y decir, bueno, que también este modelo lineal ajusta los datos. Para este caso en particular, el R cuadrado, que es el que deberíamos mirar, es un valor bajo, no llega al 20%. En este caso podemos probar una ecuación cuadrática donde vamos a tener un término, el término de segundo grado, t al cuadrado. Por lo tanto, podemos, procesando con InfoStat, considerar ahora un modelo que nos va a dar estos tres coeficientes, y con estos tres coeficientes vamos a poder hacer la curva que realmente ajusta mejor este conjunto de datos. Y mirando el R cuadrado, en este caso 0,42, y el R cuadrado ajustado 0,35, ambos han resultado ser valores bastante mayores que los que obtuvimos con el modelo lineal. Y por último, si hacemos un ajuste exponencial, obtenemos también los coeficientes y comparamos. Observamos que en ambos casos son menores a lo que obtuvimos con el ajuste cuadrático. Algo que debemos tener en cuenta para poder procesar con InfoStat el caso exponencial es que podemos transformar esa ecuación que teníamos exponencial de B0 por B1 elevado a la t, aplicando logaritmos para que me quede lineal. ¿Sí? En ese caso me va a quedar que el logaritmo de I va a ser igual al logaritmo de B0 más el logaritmo de B1 por t. Y de esa manera es una ecuación lineal donde voy a poder procesar adecuadamente, y por último, con el antilogaritmo, interpretar los coeficientes. En este caso en particular, vamos a decir que aquel modelo que tuvo mayor coeficiente de determinación es el que mejor ajusta a este conjunto de datos. En este caso en particular, entonces, la tendencia estará formada por el coeficiente B0 más el B1, que es el que acompaña a la T, y el B2, que es el que acompaña a T cuadrada, y esta será la estructura de la tendencia. Esto me va a permitir a mí, o me va a servir, que para distintos valores del periodo T yo pueda hacer pronósticos de la tendencia, justamente para valores futuros, valores que no han sucedido, en función de lo que sí ha sucedido, que es la historia, en este caso, de esta variable de interés. Por supuesto, también podemos decir que existen otros métodos que, si bien no vamos a estudiar, lo que nos pueden hacer o provocar a nosotros es mejorar de alguna manera el poder explicativo de esta serie de datos. Como segunda componente que nos interesa es la estacionalidad, pero para este caso la estacionalidad solo podrá ser medida si yo tengo una serie de tiempo en periodos menores a un año. ¿Sí? Meses, bimestres, cuatrimestres, etcétera, donde las oscilaciones que se van provocando se van repitiendo año tras año. ¿Y qué voy a hacer para poder medirlo? En primer lugar, voy a poder utilizar un método que se conoce como el método de promedios móviles, que lo que trata de hacer es suavizar todas estas oscilaciones o estos picos que se pueden observar en el corto plazo a través de una recta que ha quedado mucho más suave de la que teníamos con los datos originales. Y de esta manera nos va a permitir, de alguna manera, cuantificar esa estacionalidad. Por ejemplo, si tuviéramos las ventas trimestrales en unidades de producto de una empresa que vende equipos de computación, podríamos tener, como son ventas trimestrales y sabemos que hay 4 trimestres en el año, yo podría codificar desde el trimestre 1 que estoy observando en adelante con códigos a través de 1, 2, 3, 4, etc. Y la variable I es la variable
real, de interés, la realmente observada, que en este caso son las unidades de productos vendidos en esta empresa de equipos de computación. 42, 26, 37, 44 van a ser los 4 valores de los primeros 4 periodos, o sea, de un año. Voy a tomar estos 4 periodos anuales y voy a calcular promedios, ¿sí? Promedios, que son las medias que ya conocemos, móviles, porque primero voy a calcular un promedio de estos 4 trimestres, pero luego voy a descartar el primer trimestre y voy a tomar el segundo, el tercero, el cuarto y el primero del año siguiente para calcular otro promedio, y así sucesivamente calcular promedios móviles cada 4 periodos. Como 4 es par, lo que uno suele hacer es centrar, tomar los 2 primeros promedios móviles que encontramos y centrarlos. Y en este caso voy a tomar como ejemplo que las ventas realmente realizadas en unidades de producto para este tercer trimestre son 37 y el promedio móvil, considerando, ¿sí?, estos 4 periodos y los 4 siguientes, por eso es centrado, es 39. Entonces, si vemos qué relación tiene el 37 con respecto al promedio de 39, es el 94,87%, que lo calculamos dividiendo 37 dividido 39 por 100. Este 94,87 corresponde al tercer trimestre. Y así sucesivamente voy a obtener muchos valores, algunos para el cuarto trimestre, otros de nuevo para lo que es primero del año, otro segundo, etcétera, por lo cual lo puedo reordenar a través de esta tabla. Fíjense que el 94,87 dijimos que era del tercer trimestre, es el primero, y entonces en una columna que le vamos a llamar tercer trimestre, vamos a tener ese valor de 94,87. Y así sucesivamente. Ahora bien, para poder calcular los índices de estacionalidad, es importante que busquemos alguna medida, ¿sí?, que represente a cada uno de los valores obtenidos por trimestre. Podríamos utilizar como medida que los represente la media aritmética si todos los valores fuesen similares, parecidos, o sea, si fuera más o menos homogéneo. Porque si tiene valores extremos, ya sabemos que la media aritmética no sería la medida adecuada. Por lo general, en series de tiempo, se suele utilizar la mediana. Entonces, tomando cada uno de los trimestres, los valores que tiene, ordenando de menor a mayor y ubicando el valor central, podemos calcular cada una de las medianas correspondientes a cada uno de los trimestres. ¿Sí? Observando acá que tengo 5 periodos, se ordeno de menor a mayor, el periodo que va a estar en el centro es 119,10 y esa es la mediana. Si hubiéramos tenido cantidad de datos par, sabemos que el promedio de los dos valores centrales constituyen la media. Ahora bien, como es importante que para cada uno de estos trimestres el índice sea a partir de esta medida que los representa, que en promedio se mantenga alrededor de 100, lo que hacemos es, sumando todas estas medianas, corroborar que realmente el total sea 400, 100 de cada uno de los trimestres. Son 4 trimestres en el año, será 400. Si hubiese trabajado con una serie que tiene meses, el índice que hubiéramos calculado para cada uno de los meses debería estar alrededor del 100, por lo tanto la suma de los 12 meses hubiese sido 1200. Como acá pasa un poquito, es 403,73, mediante una regla de 3 simple, lo que hacemos es ajustar, ¿sí?, a que la suma de 400, y entonces esos van a ser los índices de estacionalidad que hemos calculado, ¿sí? Entonces, por eso el 119 baja un poquito, el 85 también, etcétera, porque ahora en vez de sumar 403 deben sumar 400. ¿Sí? Una simple regla de 3. Como obtenemos 118, multiplicando 119,10 por 400, dividiéndolo por 403,73. ¿Sí? Entonces, acá podríamos haber tenido la media o la mediana. Es habitual trabajar con la mediana para evitar el tema de los valores extremos. Con estos índices de estacionalidad, lo que nosotros podemos realizar es pronósticos hacia periodos futuros, o bien quitarle el efecto de la estacionalidad, que es lo que se conoce como desestacionalidad, desestacionalizar los valores reales de periodos anteriores. ¿Y cómo se interpretan estos índices de estacionalidad? Y se interpretan comparándolos con 100. Si los índices son prácticamente iguales a 100, es como que es un valor base.
Ahora, cuando el índice es menor que 100, como en este caso, segundo y tercer trimestre, quiere decir acá que hay un efecto estacional que hace que uno realmente venda en esos trimestres un poco menos de lo que en base 100 tendríamos que tener en cuenta. Con lo cual quiere decir, si estos son los trimestres de un año, sería, considerando el segundo trimestre, abril, mayo, junio, y el tercero, julio, agosto, septiembre, periodos que tienen bajo nivel, digamos, de la variable de interés que estemos considerando. En este caso, variable ventas. Ahora, en el caso del primer trimestre y el cuarto trimestre, los valores son mayores que 100, con lo cual quiere decir que hay un efecto estacional donde las ventas son mayores llegando a fin de año y en el primer trimestre, o sea, en la época de verano, si es que estamos considerando nuestro país, por ejemplo, nuestro hemisferio. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder cuantificar esta estacionalidad? En primer lugar, teníamos los datos reales, calculábamos los promedios móviles, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de subperiodos que forman el año, y luego, si la cantidad de subperiodos era par, era necesario centralizar. Entonces, hacíamos promedios móviles centrados y de esa manera encontrábamos esos valores. Si nosotros dividimos el dato original por la estimación que tuvimos con tendencia, que va a tener incorporado de alguna manera esa tendencia al componente cíclico, porque también es de largo plazo. De hecho, hay algunos autores que hablan de tendencia ciclo, porque se pueden confundir ambas componentes. De ese cociente obtengo las dos componentes que están faltando, que es la estacionalidad y que es el componente irregular. ¿Sí? Para poder obtener ese solamente, que es el índice de estacionalidad, digamos, lo que hacemos es, a través de la media aritmética o de la mediana, quitarle esa componente irregular que forma parte de la serie. ¿Sí? Y luego lo que hacemos es considerar que los índices estén alrededor de 100, ¿sí? Eso es lo que deseamos, que la media de esos índices estén alrededor de 100, y por eso ajustamos cuando la suma de las medianas no coincide, ¿sí? Con el total que debería dar para que cada uno de esos índices sea igual a 100. Bien, una vez que hemos estimado la tendencia y la estacionalidad, que es, digamos, lo que a nosotros más nos interesa, podríamos ver qué sucede con el componente cíclico y el irregular. Y para ello vamos a distinguir si la serie es anual o no lo es. Si la serie es anual es porque no posee sus periodos dentro del año, no tiene estacionalidad, por lo que solo vamos a estimar la tendencia y luego, dividiendo el valor real que obtenemos de la variable de interés, dividida esta tendencia que hemos estimado, nos va a quedar, digamos, como resultado este componente cíclico o irregular. Luego, si la serie no es anual, o sea, tiene sus periodos dentro del año, vamos a estimar la tendencia a través de los métodos que ya vimos por mínimos cuadrados. Vamos a estimar la estacionalidad calculando los índices de estacionalidad, y luego, una vez que hacemos este cociente entre el valor real y ahora las estimaciones de tendencia y estacionalidad, recién allí nos va a quedar el componente cíclico y el componente irregular. Por lo tanto, lo que se suele hacer es estimar nuevos promedios móviles de 3 o 5 datos, y de esa manera se van a eliminar las irregularidades, quedando entonces el componente cíclico. Si tenemos estimada la tendencia, tenemos estimada la estacionalidad y tenemos estimado el componente cíclico, luego, por una manera o un método residual, dividiendo el valor real por el producto de estas tres componentes ya estimadas, obtenemos el componente irregular. Por supuesto que todo este trabajo lleva un tiempo y lleva un procesamiento, digamos, en alguna planilla de cálculo. Uno podría tener un Excel donde tiene los datos reales, ¿sí? De allí va estimando a través de mínimos cuadrados, según si el modelo para la tendencia lineal o cuadrático o exponencial es el mejor. Una vez que ha hecho la estimación por tendencia, puede seguir en su planilla de cálculo haciendo promedios móviles para encontrar la estacionalidad, y así sucesivamente podríamos no tener tanto trabajo de cálculo manual, sino aprovechar una planilla de cálculo para poder realizarlo. Vamos a ver un ejemplo como para culminar o sintetizar lo que uno debería trabajar en estas series de tiempo. Vamos a suponer que esta serie es larga,
que nos provocan bastante trabajo en nuestra planilla de cálculo, ya la tenemos procesada, ya hemos realizado todo eso, y vamos a ver puntualmente alguna consigna en particular para ver el objetivo principal que tiene poder estimar la tendencia y la estacionalidad. En este caso, los datos presentados en esta tabla corresponden a exportaciones trimestrales de lácteos en miles de pesos en un periodo que va del 2003 al 2009. Si ustedes observan, tienen el 2003, 2004, etcétera, hasta el 2009, el trimestre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y comenzamos con el primer trimestre de 2003, la codificación. En este caso tenemos datos que llegan a 28, o sea, 28 trimestres en este periodo de tiempo. Y luego la variable de interés, que es las ventas, ¿sí? En este caso no son ventas, perdón, o son ventas, pero al exterior, ¿sí? Son las exportaciones. Vamos a estimar a través de la tendencia y encontramos que podría tener un modelo lineal, uno cuadrático y uno exponencial. Los R cuadrados para cada uno de ellos corresponden a estos valores. Fíjense que tanto la tendencia lineal como cuadrática han coincidido en el R cuadrado. Uno podría optar por cualquiera de esos dos, ¿sí? Porque tiene mayor R cuadrado, mejor medida de banda de ajuste. No obstante eso, la tendencia ajustada por un modelo lineal tiene menos parámetros que la del modelo cuadrático. Por lo tanto, vamos a elegir la tendencia a través del modelo lineal como estimación, entonces, del primer componente de la serie de tiempo. El segundo componente de la serie de tiempo es la estacionalidad. Vamos a suponer que el trabajo ya está hecho, ustedes lo pueden replicar siguiendo los lineamientos del material para encontrar los índices de estacionalización. Puede suceder que tengamos ya algunos índices calculados y nos esté faltando solo uno, y sabiendo que la suma tiene que ser 400, entonces por diferencia podemos encontrar el índice que nos está faltando. Y si graficamos estos índices, considerando que 100 es la base, podemos encontrar entonces que para el primer trimestre y el tercer trimestre del año, las ventas de lácteos tienden a disminuir, pero para el segundo y el cuarto tienden a aumentar, ¿sí? Estas ventas al exterior o estas exportaciones. Vamos a poner un par de consignas para estos datos. En primer lugar, vamos a calcular los valores de las exportaciones para el segundo y tercer trimestre del año 2006 con la variación estacional eliminada. Es decir, que para el periodo 2006, para cada uno de los trimestres, nosotros ya hemos observado los valores de las exportaciones. Estos son los códigos, o sea, T, que corresponden a cada uno de esos valores. Si nosotros queremos a estos datos reales y observados quitarles la estacionalidad, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para el segundo trimestre del 2006, perdón, que es uno de los valores que me pide, vamos a dividir el valor realmente observado, dividido el índice de estacionalidad para ese trimestre por 100. Y este valor, 150,96, fíjense que es un valor un poco menor al realmente observado, porque justamente el valor realmente observado ha estado un poco sobrevaluado, sobredimensionado, porque el índice es mayor que 100. Con el mismo criterio vamos a hacer lo mismo para el tercer trimestre del 2006, donde dividimos el valor realmente observado, que ahora es 150, por el índice que corresponde a ese tercer trimestre, que es 98,07, y obtenemos por 100, perdón, y obtenemos un valor igual a 152,95. Observen que este valor, 152,95, es un poco más grande que el 150, porque este valor de 150 estaba subvaluado o subestimado debido a que el índice de estacionalidad es menor. Si agregamos una segunda consigna que tiene que ver con predecir hacia el futuro las exportaciones para el tercer y cuarto trimestre del año 2011, considerando la tendencia y luego la estacionalidad, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Por un lado, vamos a considerar la función lineal, que había sido la mejor estimación de la tendencia. El tercer trimestre del 2011 es un periodo futuro, porque solo hemos observado hasta el 2009, por lo tanto, vamos a poner el T que corresponde siguiendo la codificación, y entonces encontramos el nivel de exportaciones estimando la tendencia.
Si a este valor lo multiplicamos por el índice que corresponde al tercer trimestre sobre 100, encontramos el valor 188,77, que es el nivel de exportaciones con tendencia y estacionalidad. Observen que este valor es un poco menor al valor obtenido considerando solamente la tendencia, y es porque de alguna manera lo hemos corregido debido a que para ese trimestre la estacionalidad indica que las exportaciones son menores. Con el mismo procedimiento, observamos o realizamos para el cuarto trimestre del 2011 y usamos la misma ecuación lineal, el T que corresponde al trimestre siguiente. Una vez que estimamos por tendencia, a ese valor lo corregimos por estacionalidad, y si ustedes observan el resultado final, 202,58, el resultado será un poco mayor que el obtenido por tendencia, debido a que para ese cuarto trimestre la estacionalidad tiene un índice mayor a 100, lo cual está indicando entonces que se vende o que es mayor el nivel de las exportaciones para ese trimestre.